Muy bien. Bueno, este, bienvenidos, sean todos ustedes, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión, a este video del canal Escudriñando las Escrituras. Solamente permítanme un momento, vamos a compartir, estamos también pues transmitiendo en Facebook, vamos a transmitir y pues obviamente este material va al canal Escudriñando las Escrituras. Permítanme, solamente voy a compartir rápidamente en, en los grupos y este... Hoy vamos a seguir estudiando el Salmo 119. Ahora va a ser el segundo párrafo del Salmo 119. Eh, ya hace como unos más de 10 días, creo, vimos el primer párrafo, la letra Aleph, y aprendimos que precisamente el Salmo 119 es el salmo más largo de la Escritura. Aprendimos también que el primer párrafo o cada párrafo del Salmo 119 habla de la autoridad de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a analizar la letra Beit. Sí, vamos a analizar el Salmo 119 párrafo, el segundo párrafo. Aquí ya tengo las notas que vamos a estudiar hoy. Y el día de hoy lo voy a leer desde aquí, ya lo tengo. Tengo también el original. Ahí está. Entonces vamos a leerlo. Y dice así la palabra del Señor en Salmo 119, versículo 9 al 16. Dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Permítanme. Ya estaba leyendo el pasaje y no había visto que no les había puesto aquí. Discúlpenme. Vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar el Salmo 119, versículo 9 al 16. Una gran disculpa, no les había puesto el archivo aquí. Mm, Muy bien, vamos a empezar. Dice el versículo 9: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor. Enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Qué le parece si ahí donde se encuentre, ahí donde esté, inclina su rostro y en reverencia vamos a hacer una oración que sea el Señor hablando a nuestras vidas? Muy bien. Dice así vamos a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, tu verdad. Yo te suplico, Señor, que seas en esta casi tarde, Señor, enseñándonos. Permítenos escudriñar tu palabra y que todo lo que aprendamos el día de hoy lo pongamos en práctica, Señor, que demos fruto y que asimismo, Señor, tu nombre se glorifique en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bueno, pues usted se fija, o si usted no ha leído el Salmo 119, el Salmo 119 tiene 22 párrafos, lo decíamos en el video pasado, en el video anterior de la letra Aleph, y cada, cada título que viene ahí es una letra hebrea. Entonces, la letra, aquí lo Occidente lo ha transliterado mal como Bet, pero en realidad es Beit. Beit en hebreo y en árabe es casa, ¿sí? Ahora, aquí tengo la letra Beit, es esta, la letra hebrea. En el hebreo moderno, en el hebreo cuadrado, esta es la letra Beit. Una cosa en particular es que la letra Beit es la primera letra de toda la escritura. Si nosotros nos vamos a Génesis, vamos a encontrar la palabra Bereshit. Y Bereshit precisamente comienza con la letra Beit. Ahora, quiero mostrarte primero esto para que tú lo veas por ti mismo. Ahora, esto tiene algo en particular.
Sí, todos los estudiosos del idioma hebreo, los morim, los maestros, los mal llamados rabinos, porque sabemos que solo Cristo es el rabí, comienza con esta letra, Beit, Bereshit. Y Beit sola tiene que ver con en o con, ¿sí? Reshit, con el principio. Esta palabra también Reshit también se puede traducir como primicia, se puede traducir como el príncipe, con el principal. Pero en este caso, si ustedes se fijan, la primera letra es la letra Beit. Dios estaba construyendo una casa. ¿Por qué? Porque dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dice, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios estaba construyendo un hogar. Ahora, esta letra Beit, fíjate lo que tiene un valor numérico de 2, ¿sí? De 2. Y este es el pictograma. Recordemos que el idioma hebreo adoptó las letras cuadradas de el idioma arameo cuando estuvo dentro del exilio babilónico la casa de Judá. Estuvieron en el exilio babilónico en el 586 a.C. Ahora, ¿cómo escribían los hebreos su idioma antes de que ellos adoptaran la escritura cuadrada actual? Pues precisamente con estas figuras llamados pictogramas. Y estos pictogramas, por ejemplo, es como si viéramos una tienda de campaña como por arriba. Es como si lo hiciéramos en AutoCAD. Los ingenieros, ya sea ingeniería electrónica, industrial, etcétera, que conocen el software AutoCAD, que es para hacer planos, que es para hacer diseños, ¿sí? Entonces, prácticamente es como si lo pusiéramos en un AutoCAD, una tienda hebrea. Entonces, el pictograma de Beit significa casa, templo, habitación, tabernáculo, adentro, tienda, cuerpo, universo, habitar y familia. Ahora, ¿por qué es muy importante que nosotros descifremos los pictogramas, ¿sí? De Beit? Porque precisamente el segundo párrafo nos va a hablar acerca de las características que tiene la familia de Dios, acerca de quiénes son los que entran en su casa, ¿sí? Ahora, debemos de recordar que si vemos aquí, habla de la casa, habla del templo, el tabernáculo. Nosotros vemos que al lugar, ya sea el templo o al tabernáculo, los hebreos le llamaban Mishkan. La palabra Mishkan está formada por esta letra Mem. Aquí esta es la palabra Mishkan en hebreo. Esta palabra Mishkan, esta letra Mem, representa un lugar. Comúnmente hay palabras en hebreo, como por ejemplo la palabra desierto, midbar, que son palabras compuestas. La letra mem indicando lugar, la palabra dabar indicando palabra o pasto, que es un desierto, un lugar de palabra o de pasto. ¿Dónde encontraron la palabra de Dios los hebreos? En el desierto. Ahora, en este caso, esta palabra que está aquí, shkan, es la raíz de lo que hemos escuchado aquí en Occidente como Shekinah. Ahora, ¿qué era la Shekinah? Esta palabra hebrea no aparece en la Biblia, es una palabra agregada en el tiempo del intertestamentario, en el tiempo en el cual Dios no habló, sin embargo, se le conocía como la presencia, la gloria de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo. Si la casa de Judá le llamó Shekinah o Shekinah. Entonces, al tabernáculo o al templo o al santuario se le llamaba Mishkan, lugar de la presencia o lugar de la gloria de Dios, ¿sí? Ahora, esta palabra, ¿qué tiene que ver con la letra Beit? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que en la escritura nosotros vemos que Dios manifestó su gloria en diferentes mishkanes. Y la escritura nos habla de 8 mishkanes o 8 lugares de la presencia. Ya leímos Génesis 1:1, Dios se manifestó en el universo, ¿sí? Y aquí podemos poner Génesis 1:1. Si se fija aquí arriba, en los pictogramas, está conectada esa palabra, universo.
cuerpo, tienda, adentro, tabernáculo, habitación, templo, casa. Entonces, si nosotros vemos después dónde se manifestó el Señor, en la tienda de los patriarcas hebreos. Si vemos toda la historia desde Adán hasta un poquito antes de Moisés, o hasta el tiempo de Moisés, pudiéramos decirlo todavía, la gloria de Dios se manifestaba en la vida de los patriarcas, y obviamente los patriarcas vivían en campamentos o vivían en tiendas, ¿sí? Luego, nosotros vemos que Dios ordena a Moisés levantar el tabernáculo de reunión. Éxodo 25 nos habla de el tabernáculo de reunión. Te voy a mostrar el mapa. Creo que aquí lo tengo abajo, perdón. Te voy a dar un pequeño spoiler. Aquí está el tabernáculo de reunión. Ese es el mapa del tabernáculo. Esta línea roja que yo puse aquí es todo el recorrido que hacía el sumo sacerdote. Yo les explicaba en otros videos de mi canal, en otros videos de las otras listas de reproducción, que les invito a que lo vean, que nosotros espiritualmente necesitamos hacer este recorrido. Cada mueble, desde la puerta oriental hasta el lugar santísimo donde está el arca del pacto, cada mueble representa una verdad espiritual que usted y yo debemos de cumplir. Mientras usted y yo no cumplamos con esas verdades espirituales, nosotros vamos a estar perdidos. Usted y yo no vamos a encontrar la presencia de Dios. Usted y yo no vamos a saber realmente cómo exaltar el nombre de Dios. Entonces necesitamos entender que este es el mapa, la presencia de Dios. Ahora, usted y yo somos el templo ahora. Usted y yo somos el Mishkan. Ahora la gloria de Dios, a todos aquellos que han aceptado a Cristo, ahora la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Pero necesitamos entender que nosotros también tenemos que hacer este recorrido. Sí, ahora, sabemos que era una tienda de 4 coberturas, que era donde se manifestaba, como dije, la presencia de Dios. Solo los redimidos de Egipto podían entrar, solo los que habían sido salvos de Egipto podían entrar por el al-Mishkan, por la puerta oriental o la puerta del camino. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, ¿sí? Ahora, tenemos otro Mishkan, el templo de Jerusalén. Ya el templo no era, ya el Mishkan o el santuario no era movible, era un lugar en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, porque Dios ahí eligió a Jerusalén para establecer su autoridad, su nombre, su propósito. El Shem significa nombre, autoridad, fama, propósito. Entonces vemos que esto fue en el tiempo de Salomón. Luego viene el quinto Mishkan, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, si no me equivoco, en Juan 5:18 dijo: destruye este templo y yo lo levantaré en 3 días. Sí, creo que es Juan. Vamos a leer Juan 5:18. Ah, perdón. Destruye. Ay, se puso un video que nada que ver. Vamos a ver qué versículo era. Es Juan 2:19. Ahí está. Juan 2:19. Perdón, ahí me equivoqué un poco en la referencia. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, el Señor Jesucristo era un templo andante, perdón. Entonces el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, cuando muere crucificado y él resucita, obviamente el cuerpo de su templo, sí, era lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Estaba hablando de su muerte, estaba hablando de su resurrección. Entonces, pero en el cuerpo del Señor Jesucristo habita la plenitud de la deidad, sí, la plenitud de Dios. Él es Dios, Él es un ser divino. Hay ahorita sectas que están diciendo que Jesús, que Yeshua no es divino. Entonces eso es falso.
¿sí? Si no fuera divino, no nos puede salvar. ¿Por qué? Isaías 43:11, yo soy Yahweh y fuera de mí no hay quien salve, ¿sí? Ahora, adivine cuál es el sexto Mishkan. Nosotros, los hijos de Dios. Sí, la Biblia nos dice que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay mucha gente que está predicando que lo importante es cuidar el espíritu, que es cuidar el alma, pero se está descuidando el cuerpo. ¿Cómo se descuida el cuerpo? A través de la fornicación, a través de pecados como la inmundicia, sí, comer alimentos inmundos que Dios no ordenó, comer sangre, comer sebo de animales de cualquier tipo. Hay muchos pecados en contra del cuerpo. Hay personas que están enseñando que ahorita, bajo la gracia del Señor, tú te puedes tatuar, tú te puedes perforar, tú puedes hacer un montón de cosas con tu cuerpo, pero la verdad es que no es así, mis hermanos. La Biblia nos hace un llamado a la santidad. Obviamente que las personas que a lo mejor ya se tatuaron, pues sí, ya lo hicieron, ni modo. Pero Dios te manda que ya no lo hagas más, a que ya no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Hay un montón de cosas que dañan nuestro cuerpo. Ahora, usted y yo también necesitamos analizar qué es lo que está entrando a nuestro cuerpo, que lo está haciendo, que lo está destruyendo. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, el número 7, ¿cuál será, mi hermano? El tabernáculo en el cielo. Sí, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo entró al lugar santo. Sí, permítame. Esto nos lo dice en Hebreos. Sí, Hebreos 9:12. Vamos a leer Hebreos 9. Porque si usted lee el libro de Hebreos, usted va a encontrar que el Señor Jesucristo, está, hizo el sacrificio no en el tabernáculo hecho de manos de hombres, sino al tabernáculo celestial. Fíjense lo que dice aquí. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo por el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia el que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, el libro de Hebreos te está diciendo obviamente cómo funcionaba, o al menos el tabernáculo terrenal. Obviamente el tabernáculo terrenal fue sustituido por el templo, luego el templo sufrió una destrucción y luego se reconstruyó el segundo templo. En el año 70 el templo fue destruido
Y ahora usted y yo, que somos familia de Dios, somos el templo, pero el Señor Jesucristo entró en el tabernáculo celestial para poder hacer la redención por nosotros. Y por eso la Biblia dice que ahora Él es el que intercede delante del Padre por nosotros. Ahora hay un octavo. ¿Y dónde es? En la Nueva Jerusalén. Cristo nos prometió que Él prepararía morada. Y la Biblia nos habla de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Los cielos nuevos, la tierra nueva. La Nueva Jerusalén, mis hermanos, es una ciudad que va a descender, es una ciudad en forma de cubo. Están las 12 puertas, ¿sí? De los hijos de Israel, ¿sí? Usted y yo vamos a entrar por una de esas puertas. ¿Por qué? Porque usted y yo pertenecemos a la casa de Efraín, las 10 tribus que se perdieron. Usted y yo no vamos a entrar ni por Judá ni por Benjamín. Usted y yo vamos a entrar por algunas puertas de las 10 tribus o de Efraín. Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, Dios nunca ha hablado en la escritura de que nos va a llevar al cielo. Lo que dice la escritura es que sí, Dios va a destruir la primer tierra, el primer cielo, porque estaban bajo maldición. Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva, pero la ciudad va a descender, la ciudad celestial va a descender, el cielo se va a conectar con la tierra y nosotros vamos a estar en la nueva Jerusalén, ¿sí? Ahora, fíjese lo que vamos a seguir leyendo. Bueno, ya vimos que tenemos 8 mishkanes en la escritura de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Ahora, ¿qué significa el número 2, que es lo que representa la letra Beit? El número 2, mis hermanos, en la Biblia representa una dualidad, ¿sí? Esta dualidad, obviamente, pues en algunas cosas tuvo que ver por el pecado, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la luz y las tinieblas, ¿sí? Las tinieblas no debieron de haber existido, pero por el pecado existieron las tinieblas, ¿sí? Por el pecado, Satán se convierte en las tinieblas de este mundo. Ahora, no siempre es una dualidad completamente mala, pero sí existe una dualidad. Por ejemplo, tenemos ovejas y cabras, tenemos luz y tinieblas, tenemos terrenal y espiritual, tenemos lo bueno y lo malo, tenemos trigo y cizaña, justos e injustos, blanco o negro. Ahora, en el día 2, mis hermanos, ¿qué pasó de la creación? Dios separó las aguas de las aguas, ¿sí? Y la división de ellas. Ahora, el término agua, que es la palabra hebrea majim, que aquí la tengo, la palabra majim, aguas, en sus pictogramas tiene que ver con la obra de la sangre del Mesías. Tenemos la letra Mem, que representa, tiene el pictograma de aguas, tenemos el brazo, Yud o Yad, mano, tenemos otra vez el de las aguas, la letra Mem. El pictograma de las aguas también representa caos, desorden, pero también representa el poder, representa la sangre, la palabra Mesías. Entonces tenemos la obra de la sangre del Mesías. Ahora, en la profecía, las aguas representan las naciones, representan pueblos, muchedumbres, etcétera. Entonces, Dios separó las aguas de las aguas, separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces, y esto precisamente, ¿qué tiene que ver el agua? El agua en la escritura era utilizado para purificación. Dios purificó con agua la tierra cuando trajo el diluvio sobre el mundo pecador de Noé. Y solamente Noé y su familia se salvaron. Y cuando el diluvio cesó, cuando las aguas bajaron, Noé y su familia empezaron una nueva creación. Dios tuvo que purificar la tierra con agua.
En la escritura nosotros podemos ver que todo aquello que era recuperable de los pueblos que Israel conquistaba, por ejemplo, utensilios, etcétera, que se podían recuperar, eran lavados con agua para purificar. ¿Y qué tiene que ver esto del agua con lo que hemos visto del Mishkan? También tiene que ver con que Dios separó de todas las naciones, separó a Abraham para formar a su pueblo Israel. Y ahora de Israel se separó la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que sirvieran en el sacerdocio. Dios levantó a los sacerdotes y a los levitas. Y hablando del sacerdocio, los sacerdotes eran los únicos que podían pasar más allá del lavacro para entrar al lugar santo, y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Salmo 119, letra Beit, del versículo 9 al versículo 16, nos está hablando de purificación y nos está hablando de la santidad necesaria para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Y vamos a analizar versículo por versículo. El primer versículo nos dice, con que limpie el joven su camino, con guardar tu palabra. Y aquí la palabra limpiar es la palabra tzahá. Vamos a leerlo, vamos a ponerlo acá arriba para que vean que no les estoy mintiendo. Entonces, usted y yo, como creyentes en Cristo bajo el nuevo pacto, somos el sacerdocio, sacerdocio de nuevo pacto. Como sacerdotes, usted y yo necesitamos aprender cómo debemos de entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué el Señor nos pide santidad? Porque Él es santo. Santo quiere decir apartado, kadosh, estar apartado para un uso honroso. Y fíjese, este es el versículo 119:9. Bame yetzake naar. ¿Con qué limpiará el joven et arjo su camino? Lishemor ki de bareja. Con guardar tu palabra. ¿Sí? Ahora, la palabra limpiar es esta. Saká o tzajá. Seká o tzajá, aquí no le puse las vocales, significa limpiar, significa ser inocente y significa guardar fruto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser inocentes? Usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo. Él nos justificó, Él nos declaró inocentes. Usted y yo tenemos que mantenernos inocentes. Entonces, nosotros también no solamente tenemos que ser declarados inocentes, sino también tenemos que guardar fruto. Usted y yo tenemos que dar frutos de la salvación que Él ya nos dio, ¿sí? Usted y yo tenemos que empezar a dar fruto, y el fruto en la escritura está muy relacionado a las obras, ¿sí? De hecho, Efesios, y de esto que estamos hablando, Efesios nos lo dice, ¿sí? Fíjese lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, usted y yo no nos podíamos salvar por nosotros mismos, ni por nuestra propia justicia, perdón. Ahora, las obras que está hablando ahí, Pablo habla en Romanos 3:19 acerca de las obras de ley. Las obras de ley no era la ley de Dios, las obras de ley era la ley oral, las tradiciones orales inventadas por los judíos. Entonces, aquí cuando dice no por obras, está hablando que de ningún tipo de tradición humana, ningún tipo de dogma. Yo no puedo salvarme por inventar algo que a mí se me ocurrió, ¿sí? Eso era lo que está diciendo Pablo. Ahora dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿verdad? Para que anduviésemos? Es la ley de Dios.
En Primera de Timoteo, si no me equivoco, Pablo dice que la ley fue dada por medio de ángeles, ¿sí? Para el transgresor. Entonces, desde la fundación del mundo, ¿por qué? Porque la ley de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Dios no estaba mudo. Dios tenía su palabra. Y su palabra son instrucciones. Sí, eso es lo que significa Torah, instrucción. Entonces, usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, Él prorizo o projorizo, Él nos marcó de antemano cómo usted y yo debemos de andar. Esa palabra projorizo es la que malamente traducen o al menos utilizan los calvinistas para decir que Dios ya dijo quiénes son salvos y quiénes no. Entonces tenemos que tener cuidado con esas doctrinas raras, heregéticas, porque realmente Dios está hablando precisamente de que Dios ya determinó cómo su pueblo debe de andar. ¿Sí? Ahora, esta palabra tzajá o tzaká tiene estos pictogramas. La letra Hey, un monito con manos levantadas que simboliza el espíritu, la gracia, la misericordia, la revelación. La letra Kaf, que tiene que ver con dar, con abrir, con cerrar, tiene que ver con el logro supremo, tiene que ver, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pues el dar una bendición. Ahora, la letra Sign, si esta es la letra Sign, tiene que ver con cosecha, con dar fruto, tiene que ver con la espada, alimento, y obviamente representado con el número 7 es la perfección. Si nosotros juntamos los pictogramas de la palabra sajá, tiene que ver con el espíritu del alimento, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos el llamado de limpiarnos. ¿Con qué nos limpiamos? Dice, con guardar tu palabra. Las aguas en la escritura, mis hermanos, también representan la palabra de Dios. Efesios 5:25. Es más, ahorita lo checamos aquí. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este versículo está conectado con el lavacro de el altar, del tabernáculo precisamente. Los sacerdotes veían su reflejo en esta fuente de bronce, se lavaban manos y pies, porque si no se lavaban no podían entrar al santuario, no podían ofrecer sacrificios, ¿sí? Y ahí en esa fuente de bronce ellos veían su reflejo, es decir, podían ver sus imperfecciones. Fíjese lo que dice Santiago, capítulo 2. Mm, a ver, ¿dónde está? Creo que es aquí. Mm, permítame. A ver, espérame, permítame. Eh, ahí está. Santiago 1. Vamos a ir a Santiago. Santiago 1:23. Ya lo encontré. En el versículo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, este altar de bronce fue hecho con
los espejos de las mujeres. Entonces, ¿qué es la fuente de bronce? Es un espejo. Y aquí Santiago está conectando esta idea del lavacro, está conectando con lo que dijo Pablo también de el lavamiento de la palabra. Otro detalle, mis hermanos, es que la palabra lavacro, lavamiento que utiliza Pablo, eh, fíjese cómo se traduce. A ver si lo muestra aquí. Efesios 5:25 griego. Porque la palabra que vamos a encontrar ahí es la palabra griega lutrón. Y yo investigando acerca del lutrón, esa palabra se puede traducir como lavacro. Es esta la palabra lutrón. Loutrón. Baño, bautismo, lavamiento. Y lou, bañar, mojar, una parte, lavar. Bueno, yo he usado una otra, ¿cómo se llama? Otra Biblia interlineal donde yo encontré que era también lavacro, sí, palabra lutrón. Entonces, pero aún así nosotros podemos ver que se está cumpliendo la conexión. Usted y yo nos lavamos con la palabra. Entonces es importante que entendamos que si usted y yo no nos lavamos, si usted y yo no somos hacedores de la palabra, pues cómo usted y yo queremos servir a Dios, cómo usted y yo nos vamos a ir limpiando, debemos de lavarnos con la palabra. Por eso es importante examinarse. Los sacerdotes todos los días se tenían que lavar manos y pies, mañana y tarde, porque tenían que hacer el sacrificio. Ahora yo le digo, ¿cuándo debemos de estudiar la escritura? A Josué se le dijo de noche, de día y de noche. Lo mismo en referencia a el lavacro, día y noche. Sí, usted y yo tenemos que comer de la palabra, usted y yo tenemos que examinarnos. Sí, día y noche leer la palabra. Ahora el versículo 10 dice, con todo el corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Sí, ese es el versículo 10. Ahora, el número 10, hablar acerca del corazón, mis hermanos, no tiene que ver nada con emociones. No estamos hablando el corazón como el órgano. La palabra lev que encontramos ahí se traduce como corazón, se traduce como voluntad, el intelecto o el centro de cualquier cosa. Sí, lev tiene estos pictogramas que tiene que ver con la autoridad de la casa o la autoridad del cuerpo. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 43. Aquí vamos a encontrar aquí lo de el corazón. Lucas 22, 43. Ah, qué caray. Ah, ya me acordé. Entonces, el corazón tiene que ver con la voluntad, ¿sí? Tiene que ver con la voluntad. Es el versículo 42. Dice la palabra, y saliendo se fue como solía el monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que usted y yo, mi hermano, debemos de orar. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Sí, aquí es versículo 42. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo buscamos a Dios, tenemos que rendir nuestra voluntad. Usted y yo tenemos que humillarnos. Ahora, volviendo al mapa de la presencia, en cada estación, pudiéramos llamarlo así, en cada mueble del tabernáculo, es un grado de humillación, es un grado de rendir la voluntad. Cuando se entraba por la puerta oriental, en este pedazo, sí, ahí donde dice la puerta del atrio, la puerta oriental, usted estaba
mirando en sentido contrario, estaba usted mirando hacia occidente. La puerta estaba al oriente, pero estaba mirando al occidente. Del oriente sale el sol y cuando el tabernáculo tú entrabas mirando al occidente, tú le estabas dando la espalda al sol. Todo el paganismo se centra en la adoración de Nimrod, el autoproclamado dios sol. Todos los dioses paganos solares son una representación de Nimrod, el primer anticristo. Cuando usted entraba por la puerta, usted le estaba dando la espalda a ese dios pagano, a ese anticristo. Y entrar por la puerta es entrar por Cristo. Cristo es la puerta, reconociéndolo como único Señor en lugar de al dios Sol. Cuando usted llegaba al altar del holocausto, usted degollaba su sacrificio que lo representaba a usted. Usted estaba muriendo a usted mismo. Por eso Colosenses 3:5 en adelante dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Usted le daba cuello, usted degollaba el animal y usted se lo daba al sacerdote para que lo ofreciera en sacrificio y fuera un olor grato. Usted y yo tenemos que morir a nosotros mismos para darle un olor grato. Cuando usted iba a la fuente de bronce, usted se lavaba manos y pies, manos de sus obras malas, de sus pies de andar corriendo hacia lo malo. Y era un nuevo comienzo para que usted ahora pudiera desempeñar una función, ¿sí? Cuando usted entra, usted ya es apto. Y ahora usted llegaba a la lámpara, al candelero de oro, a la menorá. Y ahora de que su vida estuviera en tinieblas, ahora usted tenía la luz de la revelación y el poder de Dios. Usted podía avanzar guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Lleno de la plenitud del Espíritu del Señor, del Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, el Espíritu de discernimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor del Señor. Son 7. La plenitud del Espíritu Santo. Cuando usted tenía la luz, usted podía avanzar a la mesa de los panes, de ser una persona hambrienta tratando de saciar su vida con cosas que no sacian, como lo dice Isaías 55. Ahora usted tiene el pan de la presencia. Por cierto, por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. El pan de la presencia simbolizaba la provisión sobrenatural de Dios para con Israel. Ahora, cuando usted iba al altar del incienso, pasaba a ser un intercesor, porque el incienso representa la intercesión por el pueblo de Dios. Ahora usted puede pararse en la brecha por otros. Y cuando se llegaba al lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba completamente limpio. Podía escuchar la voz audible de Dios, ya no era solo una voz escrita, ya no solamente era por el Urim y el Tumim o por sus leyes, sino era escuchar meramente la voz de Dios. Y llegar al lugar santísimo es tener la estatura del varón perfecto. Entonces, sí se fija que toda esta estación es un grado de humillación, cada vez es humillarte más y más, es dejar de hacer lo que tú quieres para seguir las instrucciones de Dios. Ahora vamos a seguir estudiando, vamos a seguir escudriñando esta parte. Ahora, cuando habla de los mandamientos, mi hermano, ya habíamos visto esta palabra mandamiento, es la palabra mitzvot, ¿sí? Mitzvotab, sus mandamientos, ¿sí? Mitzvot, mandamientos en plural. Mitzvah, mandamiento. La palabra mandamiento, mi hermano, son reglas que para que usted se amargue. En el pensamiento hebreo, el mitzvah tenía que ver con la relación con Dios. Cada mandamiento es una forma de relacionarse con Dios, es una forma de distinguirte de los demás. Entonces, los mandamientos tienen que ver con la relación con Dios. ¿Por qué ahora yo celebro fiestas bíblicas? Porque son formas de relacionarme con Cristo. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Porque nos estamos relacionando con la muerte, la resurrección y la venida de Cristo. ¿Por qué ahora en lugar de comer cosas inmundas tenemos que comer lo que Dios dijo? Porque las características del Levítico 11 de cada tipo de animal
tiene que ver, tiene un significado especial y profundo de nuestra identidad en el Señor, ¿sí? ¿Por qué nosotros no hacemos lo que el mundo hace? Porque usted y yo ya no pertenecemos a ese mundo. Entonces tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿sí? Muy bien, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya vimos lo que es el corazón, ¿sí? Y aquí la palabra guardar es la palabra tzafán, ¿sí? Tzafán tiene que ver con guardar, tiene que ver con atesorar, tiene que ver con proteger, tiene que ver con acaparar. La palabra tzafán en el pensamiento hebreo tiene que ver con ocultar para salvar. En Éxodo 2:13 vemos a la madre de Moisés tratando de proteger a su hijo de la matanza de los niños hebreos. Para este contexto tienes que entender que se levantó un faraón distinto al que estaba con José en Egipto. Y este faraón no quería que Israel se fuera, ¿cómo se llama? A rebelar contra ellos y fueran a hacer un alboroto. Hoy, faraón me recordó a cierta persona que anda paranoica con esas cosas. Entonces, imagínense, faraón planeó que dejar vivas a las mujeres porque las mujeres no iban a la guerra, pero matar a los varones, que eran los guerreros, eran los líderes de familia, eran las personas que suplían a las mujeres, etcétera. Entonces, eh, la mamá de Moisés lo que hace es protegerlo, esconderlo para poder salvarlo, y así lo logró. Entonces, usted y yo necesitamos guardar completamente la palabra de Dios en nosotros. Ahora también, ¿para qué guardamos la palabra? ¿Para qué la atesoramos? Para que nosotros podamos entrar en la protección de Dios. Fíjese, cuando Dios se vuelve nuestro refugio, fíjese lo que dice Salmo 27:5. Salmo 27:5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Y por qué le cité ese salmo? Porque ahí viene la palabra tzafán. Mm, permítanme, para que vean que ahí está la palabra tzafán. Dice, ki yitzfenenin. Aquí está tzafán, aquí está la raíz, ¿sí? Aquí está tzafán, ¿sí? Dice be tzuka, y la palabra tzuka es una tienda, es una cabaña, y el plural es Sukkot, la fiesta de tabernáculos, ¿sí? Y luego dice beyom ra, en el día del mal, y luego dice yastireni, me ocultará, be tzeter, tzeter es lo oculto, a jaló, habla de la tienda, tiene que ver con el tabernáculo también, ¿sí? De hecho, ogel es otra palabra para el tabernáculo, ¿sí? Ahora dice Betsur en la roca Hieromemeni, en lugar alto, la roca en el lugar alto. Entonces, cuando Dios nos cubre en el tabernáculo, ahora fíjense, pongan atención en esto. ¿En dónde Dios nos iba a guardar? Dentro de su tabernáculo, aquí en el lugar santo. Un detalle interesante es que solamente en ese lugar no entraba cualquier persona, solamente entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Ahí no entraba nadie, ahí no entra Satán, ahí no entra los enemigos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo Dios nos va a poner en ese lugar? Cuando usted y yo guardemos sus mandamientos. Eso es cuando usted y yo guardemos sus mandamientos, Él nos va a poner en el abrigo del Altísimo, nos va a poner en la sombra del Omnipotente. Eso es lo que significa ese pasaje, ¿eh? Que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, vamos a seguir leyendo.
Y esta palabra tzafán tiene el pictograma del esperma, tiene una boca y tiene un gancho. El esperma significa vida, hijo, heredero. La boca tiene que ver con abrir, tiene que ver con hablar, tiene que ver con el filo y cosecha. Sí, perdón, el gancho tiene que ver con la cosecha, tiene que ver con el desear. Y aquí, bueno, también el esperma significa semilla, entonces la semilla se abre para la cosecha. Entonces recuerda que usted y yo tenemos que dar fruto. Ya vimos que el fruto tiene que ver con nuestras obras. ¿Sí? Tenemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense ahora el versículo 12. Lo voy a abrir acá para no estar subiendo y bajando cada rato. Vamos a abrirlo acá. Salmo 119, versículo 12. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. ¿Sí? Vamos a abrirlo aquí. Baruch atah Adonai lamedeni fukeja. Y aquí la palabra enseñar, mis hermanos, es la palabra lamed. Lamed, de hecho, es el nombre de una letra hebrea también. ¿Sí? Hasta ahorita, lamado, lamed. Tenemos una letra hebrea llamada lamed, que significa aguijonear, significa enseñar usando la vara como incentivo, acostumbrar, adiestrar, aprender, diestro, domar, ensayar, enseñador, enseñar, indómito, instruir, hábil. La palabra limud es la palabra discípulo que se desprende de esta palabra. Ahora, si se fijan, hablaba de enseñar usando un aguijón. Esto está conectado con el arado, ¿sí? El arado era esta madera, si ustedes se fijan al principio, tiene forma de cruz, donde se ponía la persona que guiaba los bueyes. El yugo es esta madera que tienen los bueyes aquí, atravesada, que están cargando los bueyes. Los bueyes jalaban el arado para que esta madera pudiera hacer los surcos y que la semilla eh, pudiera caer en tierra y dar fruto. Un dato muy interesante, mis hermanos: los bueyes son toros castrados. Se les quitan los testículos, ya no pueden producir semen o semilla, que la palabra semilla en hebreo, tzareach, y esperma en griego tiene que ver con la semilla, semen, sembrar. Entonces, el aguijón era un tubo o una herramienta con un pico al último. Entonces, el dueño de los bueyes, el dueño del arado, usaba este pico para guiar a los bueyes a que caminaran derecho. Y fíjense, cuando Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo, nos da una figura, ya que él nos dice, que el Señor Jesucristo le dice a Pablo: Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Anterior a esto le dice: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La palabra aguijón es la palabra malmad y tiene de raíz lamad, la palabra que estamos enseñando. Entonces, cuando un buey no quería seguir la instrucción de su amo, le daba patadas a este aguijón, al malmad. ¿Qué pasaba? Pues no pasaba nada más que el propio buey se lastimaba al no obedecer instrucciones, al desechar la corrección de su amo. Ahora recuerda que el Señor Jesucristo nos pide llevar su yugo. El yugo del Señor es la enseñanza de su palabra, son sus mandamientos. Cuando tú y yo no queremos seguir los mandamientos, se le decía al buey que era duro de cerviz.
La cerviz es esta parte del cuello. Entonces, usted y yo somos duros de cerviz cuando no queremos obedecer al dueño. ¿Y sabe qué le pasa a los bueyes de dura cerviz? Su cuello es quebrado. Y tenemos que entender esto, ¿por qué? Porque nosotros, si somos discípulos, si somos limud, necesitamos el malma del Señor y necesitamos su enseñanza, ¿sí? Necesitamos su corrección. No podemos dejar la corrección de Dios. Ahora, la palabra estatuto ya la habíamos visto ahí arriba. La palabra estatuto es juqueja, juk, juk. Juqueja serían tus estatutos, ¿verdad? Entonces, la palabra juk tiene que ver con normas, tiene que ver con lineamiento. Los estatutos se imprimían como señal en una piedra y eran imborrables. Los estatutos de Dios, si el mandamiento tiene que ver con la relación con Dios y es ¿qué debo hacer? El estatuto son las líneas pequeñas. El estatuto tiene que ver a cómo yo voy a hacer el mandamiento. Por ejemplo, si tenemos el mayor mandamiento es amar a Dios y luego tenemos el primer mandamiento, no tener otros dioses. ¿Qué implica que usted y yo no tengamos otro Dios? No hacemos figuras e imágenes para postrarnos y adorarlas, ni venerarlas tampoco. No levantamos altares como lo hacían los paganos y de la forma en que lo hacían los paganos. Usted y yo no celebramos fiestas paganas, ni fiestas paganas cristianizadas o santificadas, ¿sí? Usted y yo no podíamos obtener simbología ocultista, no podíamos levantar efigies, no podíamos levantar columnas o, sí, columnas sagradas, no podíamos levantar arbolitos, no podíamos levantar pinos en honor a la diosa Ashera, que es algo que se hace en diciembre, día en toda la celebración de Navidad, es una fiesta celebración pagana, se levanta árboles a Ashera. Ahora, todo esto que te estoy diciendo, busca información acerca de ello. Y la Biblia nos dice que nombres de otros dioses no debemos de recordar. Entonces, tenemos que entender que esos son los estatutos. Hay estatutos que ahorita no se pueden cumplir por sus condiciones, pero hay estatutos que sí podemos cumplir. Entonces, usted y yo necesitamos aprender los estatutos de Dios. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son las letras rojitas que usted y yo debemos de cumplir? Porque si usted y yo no cumplimos con los estatutos, usted y yo estamos invalidando el mandamiento. Y como estamos invalidando el mandamiento, usted y yo no podemos tener una relación con Dios. Por eso le estamos dando patadas al malmad, al aguijón. ¿Sí? Muy bien. Versículo 13. Vamos a seguir. Versículo 13. Dice, vi shefatai, con mis labios, si farti, he contado, col mishpetei, todos tus juicios, fija de tu boca. La palabra juicios, mis hermanos, es la palabra mishpat. Mishpat tiene que ver con veredicto, pronunciación judicial, una sentencia, un decreto formal. Recuerde, Dios es un juez. Recuerde, Dios tiene una ley, la única ley que tiene, no hay más, ¿sí? Y por eso tenemos un abogado, que es el Señor Jesucristo. Lamentablemente tenemos un fiscal que nos acusa día y noche, que es Satán. Y en este caso Dios da su veredicto. Pero ahora en el pensamiento hebreo mishpat tiene que ver con una acción dinámica de restaurar el orden, de corregir lo que está mal y de proteger a los vulnerables para que vivan con dignidad. Entonces, esos son los juicios de Dios. Y ahora usted y yo tenemos que proclamar los juicios de Dios, tenemos que proclamar su palabra con este propósito de restaurar el orden. Recuerde que la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios convierte el alma
y sobre todo da dignidad a personas vulnerables. Muy bien. Versículo 14. Versículo 14. Fíjense, versículo 14. Permítanme. Vamos a... Es que me di cuenta que hay una palabra que ahorita vamos a ver que no vi su pensamiento. Ok. Muy bien. Creo que sí. Creo que sí le hice. Ok, dice. Vederej doteja en el camino de tus testimonios. Sasti me he gozado. Que al col jon riquezas. Como sobre o sobre todas las riquezas, dice. Ahora, esta palabra sasti viene de la palabra sus, ¿sí? Esta palabra tiene que ver con alegría, alegrarse, regocijar, gozar, pero en el pensamiento de esta palabra tiene que ver con un regocijo profundo y tiene que ver con la alegría de la salvación. Ese es el gozo de la salvación. Y fíjese lo que dice Isaías 61. Isaías 61, 10. Ah, qué caray. Me equivoqué, a ver. Permítanme. Sí, 61, 10. Me equivoqué, qué rollo. Ah, qué caray. Si no me equivoco es el 60, 10. Mm, Oh, rayos. Creo que sí me equivoqué. Permítanme buscar, déjenme encontrar el versículo. No os quiero dejar con la con esto. Isaías 61, 10. ¿Por qué no aparece? Qué raro. Isaías 61, 10. Creo que es donde dice de... a ver. Qué raro. Isaías. Vamos a checarlo. Tenemos que buscar, encontrar esa palabra. Tiene que ver con lo de la salvación. A ver. Ay, ya me fijé porque estoy buscando Salmo. Isaías 61. Ya encontré el error. Gracias. Ya encontré el error. Isaías 61. Aquí está. Dije, pues, ¿por qué no se pone? Aquí está. Lo siento. Dice la palabra del Señor. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará. Ahí está la palabra sush. En mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Entonces tiene que ver con el gozo de la salvación. David cuando peca dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, y fíjense, esta palabra del gozo de salvación, nosotros tenemos que mantenerlo. Hay personas que dicen, ay, es que la persona anda en el primer amor cuando ven a un recién convertido, ya se le va a pasar. Hermano, no se nos debe de pasar. Al contrario, debemos siempre estar gozosos en la salvación que Cristo ya nos dio. Sí. Y aunque las riquezas no son malas, pues obviamente debe ser nuestra prioridad gozarnos en las riquezas, más bien gozarnos porque estamos en el camino de Dios, porque ahora cuando habla de testimonios tiene que ver de la evidencia que hay en nosotros, lo que hemos vivido, que Dios ha hecho en nosotros, que vemos el gozo en nuestras vidas, ¿sí? Y ahorita aprovecho para contarles que precisamente este fin de semana viví cosas maravillosas. El sábado yo tenía programada una cirugía, tenía unos abscesos
sí, atrás, en el recto. Y esos abscesos hace un mes, el doctor los checó, los vio, ¿verdad? El cirujano, me programaron para operación. Y el sábado ya me tenían todo, me hicieron todo el protocolo, me inyectaron, bla, 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 el medicamento. Y ya cuando me iban a operar, el doctor dice, oye, ¿y dónde tienes los abscesos? Para esto me operó otro doctor porque no llegó el que me iba a operar. Y le digo, pues ahí atrás, atrás, y ya le dije dónde. Y dijo, es que no tienes nada. ¿Y yo qué? Dice, sí, no tienes nada. Entonces, me tomó una foto y me muestra el área. Ahora, yo para esto, mis hermanos, yo había visto, pues sí, o sea, que sí había y todo, o sea, todo. Me fui a checar y así el primer doctor lo había confirmado que sí y todo, por eso se hizo lo de la operación. Entonces, cuando me checa, esta persona me ve y que no tenía nada. Toma la foto y en la foto no había señal alguna de alguna cicatriz ni nada. Ahora, yo sé que los doctores nunca van a confesar abiertamente que es un milagro. Pero yo le pregunté, Doc, ¿a qué se debe esto? Y me dijo, pues es que a lo mejor hiciste fuerza, se te pudo haber salido, se te pudo haber roto, etcétera. Pero fíjense, si se hubiera roto, hubiera habido una cicatriz, hubiera sangrado, hubiera cualquier otra cosa. Pero cuando yo vi la foto, no había señal alguna de que se hubiera roto, que se hubiera exprimido, etcétera. El área estaba completamente lisa y yo sé que fue el Señor quien me sanó. Entonces, el día de ayer, el sábado, estaba que no me la creía. Obviamente yo sé que Dios hace este tipo de milagros y la verdad estaba gozoso testificando esto. En la tarde el Señor hablaba a mi vida y demostrándome que era el que tenía control. Y ayer también, de una forma maravillosa. Entonces, créanme que el gozo de la salvación es lo mejor que podemos tener. No hay otra cosa que nos pueda dar el gozo que Cristo nos da. Vamos a seguir leyendo. Dicen, tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Fíjense, hermanos, la palabra meditar que tenemos aquí, ¿y por qué es importante meditar? Para que nunca se nos olvide, porque nosotros somos muy olvidadizos. Israel a 3 días que Dios los había salvado y que ellos habían hecho una fiesta, con nada más ver que no había agua, se olvidaron de la salvación de Dios y empezaron a reclamarle a Moisés por qué Dios nos saca de Egipto para traernos a muerte ya que no hay agua, etcétera. Entonces, usted y yo, mi hermano, podemos ver milagros así como el que le acabo de contar, pero se nos puede volver a olvidar. Podemos volver a caer en la murmuración, podemos volver a caer en el quejarnos. Entonces, por eso es importante que usted y yo meditemos. Ahora, la palabra que aparece aquí es una palabra muy importante, es la palabra siaj, siaj en hebreo, ¿sí? Miren, se lo voy a mostrar, esta palabra. Ya se las mostré ahí. Dice, ve fikudeja asita, asija, ve habita or joteja. Y aquí está asita, asiaj, asija, perdón. Es que de repente me confundo con las letras. Entonces, siaj tiene que ver con esto, meditar, conversar uno mismo en voz alta, mascullar, considerar, contar, hablar, meditar, oración, orar, queja, quejar, reflexionar. Esta palabra, mi hermano, tiene que ver con comunión íntima y con una oración, es derramar el corazón ante Dios. Cuando hablamos de reflexionar o meditación, tiene que ver con hablarse uno mismo. Es decir, yo un versículo, yo estoy todo el día o al menos dedico tiempo a estar pensando en ese pasaje una y otra vez. No es una meditación pasiva como los hindús, porque esa meditación pasiva de dejar la mente en blanco, de relajarte y respirar y esas cosas, es satánica. Cuidado, mi hermano, con la meditación trascendental, cuidado con prácticas paganas como el yoga y un montón de cosas que el mundo ha inventado. Tenga mucho cuidado. La meditación con Dios es una meditación activa.
Es una y otra vez darle vuelta a la palabra, sí. Ahora, aquí es derramar el corazón ante Dios, obviamente, ¿por qué? Porque cuando tú tienes tu palabra, cuando tú estás una y otra vez dándole vuelta a la palabra de Dios, Dios te va a hablar, Dios va a tocar tu corazón, Dios va a rendir, a hacer que tú rindas tu voluntad a su voluntad. Ahora, esta meditación activa tiene que ver con germinar y fíjate la palabra que va a salir en Génesis 2:5. Fíjense, Génesis 2:5, perdón. La palabra siaj también se traduce como planta. Y fíjense que es lo mismo. Becol, perdón, becol, siaj, de toda mata, jasade o planta del campo, terem, antes que yehie va aretz, y de toda la planta del campo antes que apareciera en la tierra. Miren, esa es la palabra planta. Es la misma. Siaj es la misma. ¿Qué cambia? A lo mejor uno que otro punto vocálico, pero es la misma. Siaj. Brote, matorral, arbusto. Y esta es la raíz, la misma que acabamos de ver. La raíz de siaj es siaj. Ahora, ¿por qué me sorprende a mí tanto? Porque yo me estoy sorprendiendo tanto. Porque cuando yo encontré esta palabra, se tiene que hacer esta conexión. Meditar es estar una y otra vez. Recordemos que la palabra de Dios es agua que limpia, que nos lava, que nos purifica. Las plantas necesitan agua para poder subsistir, necesitan la luz del sol, necesitan una buena tierra, necesitan tener buena raíz. Usted y yo necesitamos estar cimentados en la palabra de Dios. Usted necesitamos la luz del sol de justicia que es Cristo, no la luz de Nimrod, ¿verdad? La luz del sol de justicia que es Cristo. Malaquías 4:2, y en vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas o manto traerá salvación. ¿Sí? Y ahora usted y yo necesitamos el agua de la palabra para poder crecer, para poder dar fruto. Y fíjense lo que significa en pictograma siaj. La letra het es una cerca, la letra yod, perdón, yud es una mano o un brazo, la letra shin, dientes frontales, y significa consume o come la obra que protege. Jesús dijo, el que no come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Sí, por eso el Señor Jesucristo en los símbolos del pan y el vino, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, que por vosotros se ha derramado la sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Entonces no quiere decir que literalmente nos estamos comiendo a Jesús, no es canibalismo, pero tiene que ver con la obra de Cristo en nuestras vidas. Y ahora usted y yo tenemos que dar fruto. Vamos a Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí se fija que la Biblia nos habla que somos árboles? Usted y yo necesitamos dar un buen fruto. Por último, mis hermanos, ya casi terminamos. Versículo 16. Versículo 16. Vamos a, permítanme, vamos a regresar a Salmo hoy. Salmo, aquí está. Salmo 119, versículo 16. Dice, Be juqueja, esta sha,
Lo esh- eshkach de bareja. Ahora, esta palabra, deleitarse, shah, shah, tiene que ver con mirar con complacencia, con agrado, acariciar, mirar a fijar la mirada, es quedarse viendo. Y aquí estaba buscando el pensamiento sobre esta palabra, ¿sí? Es, fíjense lo que significa el pensamiento de esta palabra. Dice que Shah obviamente tiene que ver con un enfoque profundo, una atención deliberada, más que una simple mirada casual, es clavar la mirada en algo, ¿sí? Entonces usted y yo debemos de poner la mirada en Cristo, debemos de mirar con respeto, con favor, ¿sí? También tiene que ver con volver el rostro hacia Dios, hacia nuestro prójimo, ¿sí? Entonces, usted y yo debemos de enfocarnos. Eso es lo que tiene que ver con guardar los estatutos. Nos tenemos que enfocar, ¿sí? Enfocar en que tenemos que agradar al que vive y reina, ¿sí? A Cristo. Me regocijaré en tus estatutos es que usted y yo pongamos la vista, que usted y yo suspiremos por el Señor. Cuando usted y yo cumplamos los estatutos, para no olvidarnos de Él. Ahora, fíjese, cheque que la palabra estatutos está 2 veces aquí. Ah, Señor. Bueno, no nos tardamos mucho en hacer esto. Cuando una palabra se repite 2 veces y es la misma, fuk, tiene que ver con un énfasis. Usted y yo, para ser sacerdotes del nuevo pacto, para estar limpios, para estar purificados, usted y yo tenemos que guardar las líneas pequeñas, los estatutos. Porque a veces en los pequeños detalles, usted y yo le fallamos al Señor. Entonces, que el día de hoy podamos ser sacerdotes del nuevo pacto, que el día de hoy usted y yo podamos cumplir con lo pequeño, con aquello que pensamos que no tiene importancia, usted y yo lo podamos cumplir. ¿Qué le parece si hoy oramos y le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace? Que Él nos ha dado ahora la identidad de ser su familia. Y fíjense, antes de terminar, lo que nos dice Hebreos, referente a lo que acabamos de leer, para cerrar con esto. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, es el Señor Jesucristo. Y fíjese todo lo que está diciendo aquí, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al todo el que recibe por hijo. Hermanos, vamos a recibir la enseñanza, la exhortación, que podamos ser limul, necesitamos el malmad, necesitamos la enseñanza, la corrección de Dios. ¿Sí? ¿Qué te parece? Vamos a orar en esta tarde, ya. Vamos a orar, darle gracias al Señor. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra de verdad es agua que nos purifica, nos lava. Te doy gracias, Señor, por tu corrección, tu exhortación. Gracias, Señor, por tus milagros y porque hoy
Señor, aquellos que hemos venido, que hemos dejado el mundo, que hemos dejado el paganismo, Señor, hoy podemos llamarnos tus hijos. Y tú no te avergüenzas de llamarnos hijos, Señor. Tú no te avergüenzas de ser nuestro Padre. Te doy las gracias y hoy ayúdanos, Señor, a que día tras día podamos meditar en tu palabra, que podamos tener un crecimiento continuo, que día tras día podamos empaparnos de tu palabra y podamos nosotros, Señor, ser buenos sacerdotes del nuevo pacto, Señor. Que realmente podamos cumplir con tus expectativas, que como dice este pasaje, podamos correr la carrera que tenemos por delante, que podamos correr con paciencia, Señor, que podamos nosotros entrar por ese lugar santo, por ese lugar santísimo, que podamos llegar a la meta de tener la estatura del varón perfecto, que podamos cada día, Señor, ser perfeccionados por medio de tu palabra. Muchas gracias, Señor, y te pido bendice a aquellos que verán el video, bendice a aquellos, Señor, que en un futuro serán impactados con tu palabra. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Si les gustó este estudio, por favor, compártelo. Eh, si estás en YouTube, en Facebook, por favor, dale like, compártelo. Eh, Les invito, por favor, compartan el canal Escudriñando las Escrituras, que la verdad seguiremos subiendo contenido, subiendo material. Aquí en Facebook se elimina a los 30 días, pero en YouTube está de manera fija y por favor, ayúdenme. Les invito, por favor, también incluyanme en sus oraciones, incluyan al canal Escudriñando las Escrituras y que podamos seguir profundizando en tu palabra. Bendiciones y nos vemos.